Mi Biblia es la mejor semilla. Mi corazón es el mejor terreno. Y hoy daré el mejor y más abundante fruto para la gloria de Dios. La bendición de mi familia, mi iglesia, mi país y las naciones. Bienvenido a Iglesia Lluvias de Gracia Sede. Recibamos con gratitud las bendiciones de la palabra de Dios. Así recibimos la palabra del Señor con mucho gozo, con mucha gratitud. Qué maravilloso estar viviendo en una nación o en estas naciones donde podemos predicar la palabra de Dios, donde podemos llegar a las casas sin ninguna limitación, sembrando la mejor semilla. Porque la mejor semilla es la palabra de Dios y el mejor terreno es nuestro corazón. Cuando se une la mejor semilla, que es la palabra de Dios, con el mejor terreno, que es nuestro corazón, entonces damos el mejor de los frutos. Y yo proclamo, anuncio con todo mi corazón que el fruto que tendremos es paz, es tranquilidad, es salud, es bienestar, es salir adelante de nuestras crisis, cualquiera sean estas, familiares, económicas, cualquier crisis, cualquier problema, cualquier desafío, y en medio de cualquier epidemia, de cualquier pandemia, de cualquier virus, yo sé que nosotros podemos salir adelante porque la semilla que es la palabra de Dios produce milagro y produce ánimo. Hoy quiero hablarte sobre los deseos y sobre los miedos. De hecho, he titulado esta palabra como deseos concedidos y miedos no cumplidos. Y vamos a entender cuáles son las condiciones para que los deseos, para que los anhelos que tengamos sean cumplidos. A mí me parece que todos los seres humanos, hombres y mujeres, niños y ancianos, todos en la vida tenemos deseos y todos también en la vida tenemos miedos. Hace poco fui a un video que observé del doctor Alfredo Miroli, un científico muy competente y muy buen comunicador, y él estaba explicando, entre tantas cosas que explicó, nos estaba hablando de dos términos que me parecieron curiosos y muy ilustrativos. Él decía el patológico terror y hablaba del prudente temor. Y me quedé escuchándolo, me llamó la atención. Hablando del prudente temor, es aquel miedo que tenemos todos normales. Hay un miedo normal que nos ayuda a ser prevenidos, que nos ayuda a lavarnos las manos, a usar mascarilla, que nos ayuda a permanecer en nuestra casa, que nos ayuda a resguardar a nuestros ancianos. Cuando uno tiene cierta información, como la que estamos ahora nosotros aprendiendo a través de la OMS o el Ministerio de Salud, o ya vimos la tendencia de este virus que afecta muchísimo a las personas mayor de edad, a edad adulta, que se le conoce como la tercera edad, que pasan de 60 años, y la cuarta edad, que pasan de 80 años. Cuando uno tiene toda esa información, cómo es el comportamiento de ciertas enfermedades o de ciertas situaciones, entonces todos tenemos un prudente temor. Pero él hablaba de un patológico terror, y eso es aquello irracional cuando el peligro ha pasado, aquello cuando aún nosotros, sabiendo que siendo prevenidos no tenemos por qué preocuparnos, caemos en ansiedad, caemos en depresión y caemos en mucha aflicción. Hoy estamos siendo presos y esclavos del temor a morirnos, el temor a quedar enfermos por este virus, el temor a perder a un familiar querido, el temor a que la empresa va a quebrar, a que voy a ser desempleado, a que no voy a tener para comprar la comida, cómo voy a pagar el colegio de nuestros hijos, los empresarios, los comerciantes. Entonces está viniendo a nuestro corazón y a nuestra mente algunos prudentes temores, todos. Pero no debemos caer en esos patológicos o en esa esclavitud de temor o en esa esclavitud de miedo, lo que el doctor, como digo, llamaba patológico terror. La Biblia nos habla que hay un espíritu
que es el espíritu de temor, que no es el prudente miedo que todos podemos tener, y no podemos culpar al diablo por un prudente temor. Hoy quiero regalarles una joya que Dios ha puesto en mi corazón, es la mejor semilla, y quiero leer Proverbios capítulo 10 versículo 24 de la Biblia. Dios habla hoy: lo que más teme el malvado, eso le sucede, pero al justo se le cumplen sus deseos. Aquí aparecen dos conceptos que quiero martillar en tu espíritu para que seas bendecido. Uno de ellos es los deseos y el otro de ellos es el temor. Lo que más teme, temor, miedo, el malvado, eso le sucede, pero al justo se le cumplen sus deseos. Digan conmigo, por favor, ahí en sus casas o donde se encuentren, digan conmigo: deseos. Una vez más, deseos. Al justo se le cumplen sus deseos, pero la otra palabra es temor, miedo. Pero aquel que hace lo malo, aquel que es malvado, dice esta versión Dios habla hoy, le sucede lo que tiene temor, o a lo que le tiene temor. Ahora, las promesas de Dios son deseos concedidos. Dios nos está prometiendo que puede conceder nuestros deseos y que puede hacer que nuestros miedos no se cumplan. ¿Cuáles serán entonces los miedos más grandes de la raza humana en esta época? Todos lo sabemos, lo que está produciendo las implicaciones de esta enfermedad, de este COVID-19. Pero me quiero enfocar en la palabra de Dios, aunque respetamos la información, conocer cómo se mueve, cómo se comporta, cuál es la conducta de esta enfermedad y la tendencia en tantas naciones, en tantos países, 165 países, un poco más, que han sido afectados por esto. Esta es la información y la recomendación. Hemos dicho que información, conocer todo acerca de esta enfermedad. La recomendación, lo que las organizaciones de salud y gobierno nos están demandando, debemos ajustarlas, acatarlas. Pero lo que más nos interesa en la vida es tener revelación. Y revelación es tener la información bíblica. O sea que debemos entender la información de la enfermedad. Dos, debemos nosotros acatar la recomendación que las autoridades pertinentes nos están ofreciendo. Pero quiero proponerles a que creamos en la revelación. Eso quiere decir en la información bíblica. Y la información bíblica hoy nos regala una joya, y la joya es que al justo se le conceden sus deseos y que no se le cumplen sus miedos. Pero hay por lo menos tres condiciones para que nosotros seamos galardonadores, seamos adquiridores, atraigamos estos deseos. Número uno: sé justo y se te concederán los deseos. Siendo justo, siendo correcto, siendo honesto, provoca que el cielo nos regale los deseos de nuestro corazón. Esto es lo que hemos leído en Proverbios 10:24. En esta versión, la Biblia de las Américas dice: lo que el impío teme vendrá sobre él, y el deseo de los justos será concedido. Te vengo hoy a declarar que en medio de toda esta turbulencia, Dios puede conceder nuestros deseos. La pregunta ahora es: ¿quién es justo? Yo ya estoy claro que tengo los deseos de no ser contagiado, de tener vida, de tener muchos años con mis familiares, con mis padres, con mis ancianos. Tenemos los deseos de que la empresa salga adelante, que la economía vuelva a florecer. Tenemos nuestros deseos que nuestros hijos terminen bien la universidad, el colegio. Tenemos el deseo de estar cerca de Dios. Pero si la condición es ser justo, la pregunta es: ¿cómo hacemos para ser justos? ¿Qué significa ser justo? Hay unas porciones bíblicas que nos van a ayudar a entender esto maravilloso. Eclesiastés capítulo 7 versículo 20 dice, en la Reina Valera 1960, que no hay justo ni aun uno. Literalmente dice la Biblia: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esto encierra a que todo ser humano, hombres y mujeres, no importando la edad, de una o de otra manera quebrantamos los códigos de Dios. De pronto, éticamente somos aceptados, legalmente no quebrantamos la ley de nuestras naciones. Pero el problema es que hay asuntos que ni siquiera son acciones, que ya rayan en la pecaminosidad. Un mal pensamiento,
una codicia, la amargura, ese odio metido en el corazón, esos deseos de venganza. Bueno, no vengo yo aquí a señalar y acusar, pero lo que simplemente estoy diciendo que la Biblia nos enseña que no hay justo ni aun uno. Y la Biblia nos promete que al justo se le concederán los deseos. Entonces quiere decir que nadie va a tener sus deseos cumplidos. Permítame, no he terminado. Hay otra porción de la Biblia, Romanos 3:24. La Biblia dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No somos justos, pero podemos ser declarados justos. Justificados significa ser declarados justos. ¿Bajo qué valor? ¿Bajo qué garantía? ¿Bajo qué cuenta? Bajo la cuenta de que Jesús ya pagó por nosotros. Aquí la Escritura nos habla de la gracia. Concesión sin merecimiento, es un regalo que no merecemos. Él, al morir en la cruz del Calvario, paga por mis iniquidades, mis maldades, mis pecados, mis yerros, igual que todos nosotros. Y cuando nosotros creemos en Él por su gracia, ¿sabe qué es lo que sucede? Entonces nos mira a través de Jesús, y cuando nos mira a través de esa lente, de esa lupa llamado Jesús, entonces nos declara justos. Y si somos justos porque hemos sido declarados, entonces ahora sí podemos reclamar que esta promesa, que nuestros deseos se nos van a conceder y nuestros miedos no se cumplirán. ¿No es esto maravilloso? La Escritura también nos enseña, en este mismo pasaje pero en otra versión: pero Dios en su bondad y gratuitamente los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Así que mis amigos y mis amigas, mis queridos hermanos en el mundo entero, Estados Unidos, México, menciono las personas que más se comunican con nosotros, iglesias nuestras en Estados Unidos, en Washington DC, en Connecticut, en Miami, en Florida, en Nueva York, en Houston, en Ohio, en California. Se han estado comunicando, pero yo sé que esto está abierto y llega a todas partes del mundo. Muchísimas gracias por hacerlo. A ustedes me estoy dirigiendo. Ahora quiero leerles Romanos capítulo 6, versículo 12. En esta versión dice: bueno, ¿ahora qué vamos a decir? ¿Será que debemos seguir pecando para que Dios nos perdone aún más? ¿Cómo este pasaje dice para que nos muestre más de su gracia? Verso 2. Claro que no. Ya hemos muerto al pecado, así que no podemos seguir viviendo en el pecado. La Reina Valera dice: ¿seguiremos pecando para que sobreabunde la gracia? Por supuesto que no, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en ella? Entonces está bien, somos declarados justos por el sacrificio de Cristo, pero luego tenemos que mantenernos santificados, no para la salvación, sino para que nuestros deseos sean cumplidos. Me estoy dando a entender. Es maravilloso entender que ya somos justos, y como justos nuestros deseos se cumplirán y nuestros miedos no vendrán a nuestra vida. Yo creo que alguien debería estar celebrando, porque en Jesús somos declarados justos. Los miedos no se cumplen, los deseos se nos conceden. Quiero hablar de la segunda condición para que nosotros obtengamos esos deseos cumplidos y que los miedos se hagan a un lado. Deleítate en el Señor y se cumplirán tus deseos más profundos. Número 1 era ser justo. Número 2 ahora es deleitarnos, es disfrutar, estar en la comunión con Dios. Exactamente el Salmo 37:4 en esta versión dice: deleítate en el Señor, ¿y qué sucederá? Y Él, Dios, te concederá los deseos de tu corazón. Esta segunda condición ya no solo trata de ser justo, sino de disfrutar ser justo, disfrutar tener comunión con Dios, disfrutar ser su hijo, disfrutar que ya no somos esclavos del temor, sino que somos hijos de Dios. ¿Disfrutas tú ser hijo de Dios? ¿Disfrutas tú meterte en su presencia, orar, leer la palabra? ¿Disfrutas tú cuando le obedeces? Aún cuando sea difícil a veces obedecer y mantenernos en los principios y valores judeocristianos, a veces se burlan de nosotros, nos critican, nos dicen locos, irracionales. No estamos para esas cosas en este momento, aunque debo reconocer que en la crisis que está viviendo el mundo está difícil que la gente ahora se burle de nosotros.
Creo que ahora la gente está diciendo, háblame de ese Dios, cuéntame de ese Dios. Pues yo te quiero contar que no es una religión, es un disfrute, es un deleite. Nosotros sociológicamente somos reconocidos como una religión, pero ministerial y espiritualmente no nos gusta que nos digan religiosos. Porque más que tener una religión, tenemos una relación vibrante, una relación fresca con Dios y con su Espíritu. El Salmo 37:4, ahora en la versión Dios habla hoy, dice: ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. No se trata de abrazar una religión ahora que estamos en esta pandemia. Se trata de conocer a Jesús y de disfrutarlo. Y te darás cuenta que al orar, que al cumplir su voluntad, entra un gozo y un placer. Hay otro salmo que es un clásico. Tal vez este es mi pasaje favorito de la Biblia, o uno de los favoritos o los clásicos que tengo en mi corazón cuando estoy pensando en el amor que le tengo a Dios. El Salmo 27:4 en la Biblia Dios habla hoy dice: solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo, estar en el templo del Señor todos los días de mi vida para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Quiero hacer notar algo. David es el que escribió este salmo y no se había construido el templo que se llamaba Templo de Salomón. ¿A qué se está refiriendo David que ha anhelado, ha deseado, o como dice la Reina Valera 1960, solo una cosa he demandado a Jehová: estar en su templo? ¿Cuál templo? ¿Saben a qué se refiere? Se está refiriendo a su presencia, se está refiriendo a su comunión. Pero aquellos que anhelamos estar en su comunión, en su presencia, porque lo amamos, entonces el versículo 5 quiero que lo reciban en su corazón. Dice el versículo 5 en la Nueva Versión Internacional: porque en el día de la aflicción, puede ser que este sea el día de la aflicción, o el mes de la aflicción, o la semana de la aflicción. Puede ser que el mundo quede marcado y todos los que estemos vivos y tengamos conciencia de estar vivos, porque si somos muy bebecitos no, pero los que estamos vivos seguramente recordaremos el año 2020. Pero quiero decirte lo que la palabra promete a todos aquellos que anhelamos estar en su presencia, amamos su presencia. El verso 5 dice: porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá alto sobre una roca. La roca es Jesucristo, y cuando nosotros le amamos, Él nos levanta en el tiempo de la aflicción, en el tiempo de la enfermedad, en el tiempo de la crisis económica, y nos aleja del temor. ¿Saben algo? No somos esclavos del temor. Quiero que digas conmigo: ya no soy esclavo del temor. Digámoslo: ya no soy esclavo del temor. Ya no soy un esclavo del temor. Díselo ahí desde tu casa. Yo soy hijo de Dios. Porque somos hijos, tenemos revelación. Ya no soy un esclavo del temor. Un día fuimos esclavos, ahora somos hijos. Yo soy hijo de Dios. Éramos esclavos del miedo. Y ya no soy un esclavo del temor, del patológico terror. Yo soy hijo de Dios. Quiero que lo confieses, quiero que lo digas. Ya no soy Ya no somos un esclavo del temor. Somos libres, somos libres. Yo soy hijo. Ahora le decimos: de Dios. Abba Padre, papito. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo. Él concederá de Dios. nuestros deseos. Ya no soy un esclavo del Pero no temor. recibiremos el cumplimiento de nuestros Yo temores. soy hijo de Dios. Ya no hay miedo, ya no hay temor, ya no hay pánico, Un esclavo del temor. ya no hay terror. Yo soy hijo de Dios. Miedos no cumplidos, deseos concedidos. Esclavo del temor. Éramos esclavos, éramos presos Yo soy de ansiedad, de angustia, de temor. Y en medio de la aflicción, y en el día de la aflicción,
en la hora de la aflicción y en la semana de la aflicción. Seguimos siendo hijos de Dios. Él nos pone sobre la roca, sobre la roca. Guatemala está sobre la roca. Latinoamérica está sobre la roca. Ponemos al mundo, ponemos a los hijos de Dios, a los justos. Díganle al justo que le irá bien. Al justo se le conceden sus deseos y es librado del temor. Yo soy hijo de Dios. Amén, amén. Hijo de Dios. Hasta ahora estamos comprendiendo dos grandes verdades. ¿Cómo podemos pedir para que nuestros deseos sean concedidos y nuestros miedos no cumplidos? Y quiero hablar del tercer principio o la tercera condición para que los deseos no sean concedidos y los miedos no sean cumplidos. Si quieres anotarlo, pide alineado tus deseos a los deseos de Dios y recibirás lo que tú más deseas, los deseos de tu corazón. Hoy la invitación es a pedirlo. Dijimos ser justo, dijimos deleitarnos en su presencia. Ahora estamos hablando de pedir, de orar. Si nosotros pedimos alineados a los deseos de Dios, te aseguro que sobre tu vida, sobre tu familia, vendrá salud, vendrá economía, pasarán milagros hermosos de reconciliación en la familia, en el matrimonio. O sea que en el alma, cuerpo y espíritu, Dios concederá nuestros deseos. En Santiago capítulo 4, en la segunda parte del verso 2, dice la escritura: pero no tenéis lo que deseáis. Wow. ¿Por qué? Porque no pedís. Luego dice el verso 3: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En estos dos versículos encontramos dos aspectos por qué no se nos conceden nuestros deseos. Número uno, porque no pedimos. Y número dos, porque pedimos mal. O sea, es maravilloso tener deseos, es maravilloso ser justo, es maravilloso deleitarnos delante de Dios. Pero si tú no le pides a Dios en oración porque crees que pedir no es bueno, porque es antibíblico, porque algunos piensan que solo debe pedírsele a Dios en cosas espirituales para una sanidad o para salvación. Creo que si alineamos nuestros deseos a los deseos de Dios y si lo vemos como un padre, podemos pedir lo que nosotros deseamos. Esto es maravilloso, porque la escritura nos enseña ahora en Santiago capítulo 5 versículo 16: por eso confiénsese unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Estamos hablando que no recibimos lo que deseamos porque no lo pedimos. Eso es orar. Y que la oración del justo es poderosa, que si nosotros pedimos, lo vamos a recibir. Ahora, ¿cuáles son las maneras para pedir bien? La Biblia nos autoriza a pedir, pero nos da una advertencia: pidan bien. ¿Cómo podemos aterrizar cuál es la mejor manera de pedir bien a Dios? Te quiero sugerir bíblicamente cómo podemos pedir bien. Número uno, pide en el nombre de Jesús. Cuando tú pides en el nombre de Jesús, de hecho, quiero que estés muy atento porque el próximo mensaje, la próxima semana, estaremos hablando del nombre de Jesús y cómo podemos usar el nombre de Jesús adecuadamente. Una segunda forma de pedir bien es pide de acuerdo a la voluntad de Dios. No solo en el nombre de Jesús, sino de acuerdo a su voluntad. Para conocer su voluntad tenemos que leer la Biblia y entonces tendremos un código, un cuadro, un terreno para hacer las cosas correctamente. ¿Cómo nosotros podemos pedir correctamente? La Escritura nos enseña que nuestras oraciones no deben quebrantar los valores bíblicos, no deben quebrantar los principios judeocristianos, los mandamientos, el amor, la generosidad, la rectitud, las palabras deseables.
Todo aquello que nosotros conocemos que hace un justo. Vive la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Número 3, quiero mostrarte la tercera forma para que tú puedas pedir correctamente, para que puedas pedir bien. Y es pedir generosamente. ¿Qué significa orar o pedir generosamente? No solo pedir por nosotros. Es maravilloso cuando uno lee el libro de Job, después de ver todas sus calamidades, y uno se da cuenta en los últimos capítulos que Job ora por sus amigos. Y cuando Job oró por sus amigos, entonces le fue restituido todo aquello que había perdido. Yo hablo restitución sobre tu vida, pero nuestra oración no solo es: Señor, protégeme a mí de la enfermedad. Señor, cubre mi casa de este COVID-19. No solo se trata de mí ni de ti. El mundo no gira alrededor de ti y de mí. El mundo gira alrededor de mi familia, de mi vecindario, de mi zona, de mi ciudad, de mi iglesia, de mi país y de las naciones del mundo. Por eso nosotros pedimos por el mundo, por Europa, por África, por Oceanía, por Asia. Pedimos por América, por Norteamérica, por Centroamérica, por Suramérica. Señor, cúbrenos de esta enfermedad, manténnos sanos, que nuestros deseos de ser prósperos, que nuestro deseo de tener victoria, de que nuestras familias queden más robustas, ese deseo se te cumplirá. Díganle al justo que le irá bien. Y Proverbios dice que al justo se le conceden sus deseos. La cuarta forma de pedir bien. ¿Cómo podemos pedir de una manera correcta? Es cuando pido puesto de acuerdo con alguien más. El poder del acuerdo. Pedir correctamente, pedir bien para que se nos concedan nuestros deseos, lo hacemos cuando nos ponemos de acuerdo con Dios, cuando nos ponemos de acuerdo como matrimonio, como familia, como iglesia, como vecinos. Yo te invito a que no ores solo. Hay un momento para la oración personal, pero hay otro momento para la oración congregacional. De hecho, quiero invitarte que a través de nuestras redes sociales, allí están apareciendo nuestras redes sociales, a las 8 de la mañana estamos orando todos los días y estamos poniéndonos de acuerdo para que la mano de Dios venga sobre nuestras vidas, seamos protegidos, tengamos salud y tengamos provisión. La Escritura dice de esta manera, Mateo 18:19, esto les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. La Escritura dice, para que todo lo que nosotros pidamos, todo lo que nosotros pidamos. ¿No es eso maravilloso? Él es maravilloso. Él nos libra del miedo. Todos tenemos miedos, pero los justos, nuestros miedos no se nos cumplen. A nosotros los justos, no en jactancia nuestra, sino en la obra de Jesucristo. ¿Sabes qué es lo que sucede? Lo que sucede es que Dios nos da los deseos del corazón. Pero debemos pedir con fe. Es otra manera de pedir bien. Porque Santiago dijo, no piden y cuando piden, piden mal. ¿Cómo pedimos bien? Cuando pedimos con fe. Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare, es decir, tuviere fe en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. La oración es decir, es tener fe, no dudando en el corazón. ¿Cómo quiero concluir? Concluyo diciendo que tus deseos se te concederán y que tus miedos no se cumplirán. Cuando hacemos tres cosas. Uno, cuando vivimos en la justicia de Dios, cuando somos justos. Dos, cuando nos deleitamos en su presencia, cuando nuestro corazón se derrite delante de Él y lo amamos. Y tres, cuando pedimos con fe. Declaro en el nombre de Jesús que lo que está escrito sobre ti y los tuyos se cumplirá. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y cuando yo me refiero a lo que está escrito como lo hacía Jesús, porque escrito está, pues vengo a decirte que está escrito que te irá bien, que eres justo porque has creído en Jesús, eres justo porque la justicia de Dios ha venido sobre ti. Isaías capítulo 31 versículo 10 dice, díganle al justo que le irá bien,
pues gozará del fruto de sus acciones. Díganle al justo, díganle a la justa, díganle al hombre, a la mujer, al joven, díganle al anciano que es justo por la sangre de Jesús, porque ha sido justificado por él. Díganle al justo: profetizo sobre ti, Guatemala, declaro proféticamente, Isaías capítulo 3 versículo 10, díganle al justo que le irá bien. Y si nos va a ir bien, ¿por qué ser otra vez presos del temor? ¿Por qué ser esclavos del temor si Él ya nos libertó? Por eso esta canción ministra nuestro corazón cuando cantamos, cuando confesamos: ya no soy esclavo del temor. Y una vez más, sé que lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero quiero que una vez te llenes de autoridad, que confieses, como dijo el profeta: diga al débil, fuerte soy. Yo quiero que digas conmigo, por favor, di conmigo: ya no soy esclavo del temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Qué maravillosa canción. Ya no soy un esclavo del temor. Qué poderosa declaración. Yo soy hijo. Eso es lo de que Dios. somos. Somos justos. Ya no soy un esclavo del temor. Hemos sido justificados, declarados Yo justos. soy hijo de Dios. Somos sus hijos. Eso nos hace justos. Ya no soy un esclavo del temor. La invitación en esta Yo hora soy hijo de Dios. es santificarnos, Ya no soy, pero lo hacemos porque le amamos. esclavo del temor. Qué hermoso que Él nos libertó del temor. Yo soy hijo. Pero la invitación es para que tú y para que yo y para que todos nosotros, Guatemala, Latinoamérica, Estados Unidos, México, toda Sudamérica, Honduras y los países del mundo, tenemos que abrir nuestro corazón. La manera de que se rompan las cadenas de la esclavitud del pecado, Un esclavo del la esclavitud del temor, es recibiendo a Jesús en nuestro corazón. hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Díselo. Yo soy hijo Gracias. de Dios. Gracias, Jesús. Se nos conceden los deseos Un esclavo del y los miedos no se cumplen. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Nos podemos librar del temor, del miedo, del pánico, del patológico terror, al ser llenos del amor de Dios. Él es amor, y si tenemos a Dios, tenemos el amor, y el perfecto amor echa fuera el temor. Yo quiero invitarte, no solo para que seas librado del temor, quiero invitarte para que el amor entre en tu corazón, y el amor es Dios. ¿Y cómo se hace?, me preguntas. La respuesta es teniendo fe, creyendo que Jesús te hace justo, creyendo que Jesús te declara justo, creyendo en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Quiero que hagas esta oración. Voy a hacer una oración pausada, pero con todo nuestro corazón. Y si tú lo haces con fe, te aseguro que te conviertes en hijo de Dios y ya no eres más esclavo del temor. Ora conmigo. Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Acéptame como uno de tus hijos. Por la fe recibo el perdón. Amén. Ahora quiero orar por todos ustedes que nos están siguiendo, que nos están oyendo, que nos están viendo a través de estos canales.
también cierren sus ojos, ¿les parece? Oramos. Padre, quiero orar por Guatemala, quiero orar por cada departamento y nuestros 3 departamentos que han sido tocados con la enfermedad: Guatemala, Zacatepeques y Santa Rosa. Pero también pedimos en el nombre de Jesús por todos los departamentos de nuestra bella nación y por las naciones de América, desde Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile, Perú. Padre, te pido por Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil y las Guyanas. Cubrimos a las islas, a Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Cuba. Son protegidas y protegemos al mundo en tu nombre. No somos esclavos del temor. Y yo declaro que esos deseos de paz, de salud, de prosperidad vengan sobre nuestra vida, y que el temor de la muerte, de la enfermedad, de la pobreza, del aislamiento se vayan de nuestro corazón. Proclamo que nos irá bien, porque tu palabra dice: díganle al justo que le irá bien. Y hoy le digo a todos los justos que me miran: les va a ir bien. Sus deseos se cumplirán y sus miedos no se cumplirán. En el nombre de Jesús. Amén.